Conectarse bien tempranito. Bueno, el objetivo era presentarles un caso que tuve cuando yo arranqué el fellow de córnea. Cuando arrancaba el fellow, uno heredaba las interconsultas de terapia intensiva, que es un servicio que pedía muchas interconsultas por las queratitis exposicionales. Y justo este caso se los quiero presentar porque me hizo aprender muchas cosas. Este era un paciente Perdón, joven. Rogelio, se te escucha Sí. muy lejos, no sé qué tocaste. No sé si lo escuchan todos igual. No, lo escuchamos bien nosotros. Ah, bueno, entonces voy a usar yo, perdón. Bien. No, cualquier cosa avísenme porque no sé cómo se escucha. Este era un paciente joven de 32 años que estaba internado por un politrauma. Estaba en asistencia respiratoria mecánica y nos consultaron porque el ojo izquierdo se puso rojo. Esto que ven es una foto sacada con el celular. Este es un celular hace casi 7, 10 años atrás, donde no tenía buena definición. Y si ustedes ven, tienen una úlcera en el tercio inferior de la córnea. Por lo tanto, lo que le indiqué fue oclusión alternante con una cinta, porque generalmente esto es exposicional. Le di un gel y le di un antibiótico cada 3 horas. Lo fui a controlar el otro día y la úlcera no había mejorado, no tenía signos de infección, pero la úlcera había aumentado de tamaño. Por lo tanto, ¿qué es lo que piensan ante un paciente de estas características donde la úlcera no mejora? ¿El otro ojo, Roger? El otro ojo no tenía queratitis. Hay dos cosas. Puede ser que no le hayan hecho tratamiento en la terapia, o puede ser también, estando en terapia, que esté contaminado con un hongo. Bien. Lo que dice Cristian es muy importante. En terapia intensiva, imagínate que la enfermera es una enfermera que tiene 20.000 medicaciones y a veces el ojo pasa en forma secundaria, eso es verdad. Y es muy difícil testear la compliance a los tratamientos médicos. Eso es una opción. ¿Y qué es lo que pensarían en hacerle a este paciente? En general, ¿cuál es la fisiopatología de que un paciente en terapia se ulcere? Y generalmente también están desorientados, Rogelio. Y al estar desorientados se arrancan el parche. Bien, en general es algo exposicional. Básicamente son pacientes que cierran mal los ojos. ¿Y qué es lo que pensarían hacerle a este paciente? O sea, el primer día con este tratamiento no mejoró. ¿Qué opciones de tratamiento ven? Más allá de rechequear el tratamiento y ver que se cumpla. ¿Piensan alguna opción adicional? Yo les he hecho, me acuerdo en el clínicas que subíamos y les hacíamos una tarsorrafia transitoria en terapia. Muy bien, Luis. Básicamente lo que uno tiene que tratar de hacer es mejorar la exposición del paciente, o sea, mejorar la oclusión. En cuanto a las medicaciones, trataría de usar ungüentos que permanecen más tiempo, porque es lo que decía, cada 3 horas es muy difícil que se los vayan a poner. Y sí, esa es otra opción. La cámara húmeda o ocluirlo con cintas, depende del lugar donde estás, los recursos que tenés. Vos, no sé, ¿muestra se tomó? No. No se tomó muestra del paciente. O sea, básicamente no tenía características de infección. Es muy frecuente que los pacientes de terapia intensiva se infecten, específicamente porque cuando hacen la aspiración de las secreciones, se genera una aerolización de esas secreciones y tienen más riesgo de infección. Es más, hay estudios que comparan la tendencia de infección del ojo derecho versus el ojo izquierdo y ven que depende directamente si la enfermera que aspiraba era zurda o diestra. O sea, es muy frecuente lo que estás planteando, Laura, y generalmente los gérmenes que se encuentran en este tipo de pacientes son gram negativos. Por lo tanto, una infección es otra variable a tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a repasar un poquito qué pasa en estos pacientes. Yo estuve casi 2 años subiendo terapia intensiva y me permitió estudiar qué es lo que pasa en estos pacientes. Básicamente, los sedantes que se le dan a los pacientes para la asistencia respiratoria mecánica generan una menor contracción del orbicular y eso lo que genera es una mala oclusión palpebral.
Y otro punto importante que yo no entendía es que estos pacientes tienen trastornos hidroelectrolíticos, y esto va a generar que tengan una permeabilidad vascular aumentada y que estos pacientes hagan mucha quemosis, mucha más congestión que un paciente que vemos en el consultorio. Y a su vez, la presión positiva de la ventilación aumenta la presión venosa, disminuye el drenaje venoso, y esto genera que estos pacientes generen una quemosis diferente. Yo cuando estaba en consultorio, el ojo rojo que estaba acostumbrado a ver a mis pacientes era una congestión mixta, y este era el típico paciente que presentaba una conjuntivitis, una úlcera, y lo veía así. Los pacientes de terapia intensiva empiezan a generar este tipo de quemosis. Es una quemosis más bien amarillenta, que yo la primera vez que lo vi, llamé a mi superior y le dije, mira, tengo un paciente que tiene un absceso conjuntival, que nunca lo vi. La realidad no era eso, sino que no estaba acostumbrado a ver estos pacientes con este tipo de quemosis. Y a veces es tan grande esta quemosis que inclusive pierden lo que es la oclusión, generan como una limitación para que el paciente cierre bien los párpados. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Estos pacientes, como dijo Laura, estas queratitis exposicionales son un foco para la infección. Y como les dije, estos pacientes se infectan y con gram negativos, que generan infecciones bastante agresivas. Y los pocos casos que he visto de infecciones en estos pacientes es difícil de controlar, porque si ustedes ven, este hipopion está en lateral, porque son pacientes que van rotando de un lado al otro. Entonces uno de los parámetros que tiene el hipopion va rotando o va cambiando de posición de acuerdo a cómo rotaron el paciente. Por lo tanto, son pacientes que cuando se infectan son difíciles de tratar, porque están en terapia, y también son difíciles de seguir por esto que yo le digo que el hipopion no es un parámetro para seguir. Por lo tanto, el problema de estos pacientes pasa por la exposición, o sea, la fisiopatología que se genera en la úlcera es porque el paciente cierra mal los ojos. Por lo tanto, una de las opciones son los ungüentos lubricantes, porque permanecen más a nivel de lo que es la superficie ocular, y siempre que uno tiene una úlcera da un antibiótico en forma profiláctica. La oclusión con tela adhesiva es una opción. Lo que uno hace es pega la tela en el párpado y la tracciona hacia la mejilla. ¿Cuál es el problema de esto en terapia? Es que cada vez que le ponen la medicación, le despegan la tela y después se la vuelven a pegar. Después de un tiempo de pegarla y despegarla, no le cambian la tela y se le termina abriendo. Y también vienen los clínicos que necesitan ver la pupila como un parámetro clínico, y hace que este mecanismo de cierre de la hendidura palpebral no sea del todo eficiente. Básicamente uno lo pega y al otro día cuando lo viene a controlar está despegado. O sea, a mí me pasaba siempre eso. Para mí, para la queratitis exposicional que no responden al tratamiento, lo mejor es un lente de contacto, pero utilizar un lente de contacto en terapia es bastante complejo, teniendo en cuenta que es un ambiente donde el riesgo de la infección es más alto por este fenómeno de aeroolización de las secreciones respiratorias. Por otro lado, hay terapias que uno ingresa en la terapia intensiva y le ponen estas antiparras, que son cámaras húmedas o semihúmedas, que permiten mantener la humedad de los pacientes. Y en otros casos, lo que se puede hacer es hacer como una cámara húmeda, que es pegar un film a nivel de lo que es la hendidura orbitaria. Uno se pone gel, le pega este film. Hay films que tienen adhesivos, hay algo ya Tegaderm, que se usa para las vías, que permiten tener una buena oclusión. Pero estamos en el mismo problema. Cuando venga el clínico y le quiere revisar, le va a sacar el film, y estamos en el mismo problema de que cuando lo quieran revisar no vamos a poder verlo. Y como dijo Luis, hacer una tarsografía es una buena opción porque permite disminuir la hendidura orbitaria, pero bueno, es una cirugía que uno lo hace a nivel de lo que es la cama del paciente. Por lo tanto, una de las cosas que se me ocurrió cuando estaba en terapia intensiva, encontré esto que se llama Duoderm CGF. Esto es un material que se utiliza para las quemaduras y para las escaras. Es un material que se pega a la quemadura y a las escaras y se deja pegado durante 10 a 14 días hasta que cicatrice. Por lo tanto, lo que traté de hacer es cambiar un poquito la estrategia de oclusión. A mí me habían enseñado que para tapar un ojo, lo que yo tenía que hacer era poner una gasa a nivel de lo que es el párpado superior y pegarle una cinta, entonces la presión anteroposterior me limitaba la apertura del párpado. Esa es una opción. Y la otra opción era pegar una cintita en el párpado superior
y pegarla a la mejilla. Por lo tanto, disminuía la apertura ocular. Con este material lo que traté de hacer es un parche diferente. El objetivo es tratar de disminuir la hendidura orbitaria. Y esto es un material que uno lo corta en forma semicircular. Yo esto lo denominé Smart Patch. Uno corta estas placas en forma semicircular y lo prega en el párpado superior. Y básicamente tiene dos efectos. Uno es que impide que la piel del párpado se pliegue. Esto es un material como si fuera, es un hidrocoloide que es elástico, pero tiene cierta tensión. Y por otro lado, traba que el párpado superior entre en lo que es la hendidura orbitaria. Por lo tanto, lo que hace es disminuye la hendidura orbitaria en forma transitoria, porque es como si uno pega un sticker, y de esta manera uno puede hacer como si fuera una tarsorrafia transitoria en los pacientes. Por lo tanto, este es el primer paciente que lo probé. Este es un residente del hospital, este es Juli Venero, ya terminó la residencia, un gran amigo, donde probamos una mañana a ver qué es lo que pasaba cuando pegamos este hidrocoloide a nivel del párpado. Y realmente lo que generaba era una disminución de la hendidura palpebral. Por lo tanto, dije, si esto funciona en un médico o un residente, seguramente va a funcionar en los pacientes de terapia intensiva. Por lo que le hice al paciente es, le pegué uno de estos parches, o Smart Patch, en el párpado superior para disminuir la hendidura orbitaria. ¿Y qué es lo que fui observando? Es que esta úlcera fue disminuyendo de tamaño. Y si ustedes ven, y esta es la segunda pregunta, fíjense en el patrón de cicatrización, que es un patrón de cicatrización que ya en el día 5 es un patrón de cicatrización pseudodendrítico. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen que pensar ustedes cuando una úlcera cicatriza con un patrón pseudodendrítico como este paciente? Fíjense que está mejor, tiene menos congestión, pero el patrón de cicatrización es pseudodendrítico. No, siempre cierra así, Roger, pues va de la periferia al centro. Entonces al final es como que siempre tiene una dendrita. De hecho, si ves una PRK o cualquier cirugía que generás úlcera, al final te puede llegar a dar una imagen parecida, me parece. Bueno, Pato la tiene muy clara porque hace córnea, pero era a ver si teníamos que contestar herpes, ¿no? Claro, era básicamente una pregunta tramposa para tratar de recalcar algo que Pato lo dijo muy bien. El patrón de cicatrización normal de cualquier úlcera es un patrón de cicatrización pseudodendrítico. Ustedes tienen una úlcera y si el epitelio es normal, empieza a afrontarse, entonces empieza a generar ese patrón de una pseudodendrita. ¿Cuál es la diferencia entre un herpes, que es una pseudodendrita, que el centro de la dendrita es gordo? Y esto lo tiene que diferenciar versus a un herpes. Esto es una dendrita verdadera. El patrón de cicatrización pseudodendrítico es el patrón de cicatrización normal de cualquier úlcera, que es diferente a lo que es una dendrita verdadera, donde es una dendrita más finita con bulbos terminales, y esto sí es patognomónico de herpes. ¿Por qué les digo esto? Porque es frecuente que un paciente vaya a una guardia, tiene una úlcera corneal, le dan un gel y al otro día vuelve, cambia al médico y le ve esto y dice, no, usted tiene un herpes. O sea, justamente le hice esta pregunta para que traten de fijar este concepto. Y esto lo tienen que diferenciar de este tipo de úlcera. Esto es una úlcera con bordes grisáceos, redondeados, y ¿qué es lo que primero tienen que pensar cuando ven este tipo de úlcera? Esto es patognomónico también. ¿Qué es lo que tienen que pensar cuando ven a este paciente? Bueno, este es el típico patrón de cicatrización de una úlcera neurotrófica. Este paciente, ustedes lo van a ver, va a venir al consultorio y capaz que le dicen, no, me molesta un poquito el ojo. Cualquier paciente con este tipo de úlceras va a estar molesto. Estos son pacientes que no sienten, y yo lo que les explico a los pacientes es como, vos no sentís, tu cuerpo no sabe que se tiene que curar, y por eso hace este patrón de cicatrización en forma redondeada, que es muy diferente al patrón pseudodendrítico que acabamos de explicar. Y la forma de poder diferenciar esto es haciendo una prueba que es el test de la sensibilidad. La vez pasada hablamos con Pato que él tiene un estesiómetro que permite medir esto, pero ustedes pueden agarrar un algodoncito o un hisopito y tratar de comparar la sensibilidad entre un ojo y el otro para tratar de detectar a estos pacientes que no cicatrizan por una mala sensibilidad en la córnea.
Y todos en el consultorio utilizamos la fluoresceína. La fluoresceína es un colorante que permite detectar la pérdida de las uniones epiteliales. Y este es un caso de un paciente que el hijito le metió el dedo en el ojo, y si ustedes ven, esto es una úlcera verdadera y tiene una tensión positiva, básicamente porque tiñe la zona donde perdió las células epiteliales. Y les quiero decir esto porque también existe un patrón de tinción positiva que se llama por pooling o estancamiento. ¿Y qué es esto? Básicamente, hay pacientes que tienen una úlcera, es una úlcera un poco más profunda, donde cicatrizan por debajo de la úlcera, o sea, se forma una capa de células epiteliales, y la fluoresceína, uno lo ve y parece que tiñe, pero lo que pasa es que se acumula. O sea, hay un fenómeno de estancamiento, no es que no tenga células epiteliales, sino que quedó con un pequeño pocito en la córnea y por eso se acumula la fluoresceína. La forma de poder diferenciar esto es que el paciente, ante parpadeos sucesivos, esta fluoresceína se va a ir lavando, y si yo me acerco con un hisopito y lo seco, voy a ver que cuando seco la fluoresceína, por debajo de ese pocito no tengo tinción. Eso es importante porque hay muchos pacientes que tienen una úlcera que después se epiteliza por abajo, y le pongo fluoresceína y tiñe, y tiñe, y tiñe, y lo sigo tratando pensando que no cicatrizó, y lo que pasó es que cicatrizó, pero hasta que se genere algo que se llama hiperplasia epitelial, que es la compensación del epitelio para que vuelva al espesor normal, puede tardar a veces semanas o meses. Ese es un fenómeno que es importante diferenciarlo cuando estamos evaluando una úlcera corneal. Estos pacientes, Roge, si volvés a la foto anterior, sobre todo no tienen edema alrededor de la lesión, que es otro elemento también para orientarnos en que esto ya es un proceso cicatrizado. Exactamente. Eso es uno de los signos que nos tenemos que fijar, y también unos signos de mejoría. Cuando uno ve que tiene una úlcera y el edema se va yendo y sigue tiñendo, tiene que sospechar a uno de estos tipos de fenómenos de tinción. Por lo tanto, volviendo... También la verdad que... Sorry, obviamente lo que vos decís hay que hacerlo en el consultorio, pero si le llegaras a hacer un OCT, se ve perfecto cómo el epitelio va compensando con los meses. Está bueno eso. Obviamente no le va a servir un OCT para esto, salvo que dude, pero sí, está bueno tener por eso las esponjitas de Merocel o algún hisopo en el consultorio. Pero si le haces un OCT, se llega a ver el epitelio perfectamente. Y con la lámpara, una buena lámpara con buen aumento también. Sí, tal cual. Los pacientes compensan, y la mayoría de estas compensaciones generalmente es por hiperplasia epitelial. Para esto ayuda mucho, a veces cuando el paciente no cicatriza, utilizar alguna lágrima biológica como plasma o suero autólogo. Y volviendo un poquito a este parche, este es un paciente que tenía una parálisis facial, este es un paciente que tenía un tumor, y fíjense cómo no tenía una buena oclusión, y al poner el parche hidrocoloide mejoraba la exposición. ¿Cuál es el objetivo de poner este tipo de parche? Es una forma transitoria, porque esto es un sticker que se pega, de disminuir la hendidura orbitaria. Se puede utilizar tanto en parálisis faciales, a veces cuando uno hace un injerto que sabe que va a tener un trastorno de epitelización, uno lo puede pegar los primeros días. Es una forma de hacer una tarsorragia transitoria, y lo bueno que tiene es reversible, y uno puede abrir el ojo del paciente sin necesidad de sacarlo. Y además es un material que está preparado para estar pegado entre 1 a 2 semanas. Esto lo presentamos en el ARBO hace unos años, una serie de pacientes con este tipo de parche que le llamamos Smart Patch. Para que tengan una idea, este material que se llama Duoderm, una plancha de 20 por 20, cuesta como 800 pesos. Por una plancha de 20 por 20 le va a salir como 20 o 30 parches, si lo cortan bien. Es algo que es realmente económico y fácil de hacer. Lo que vimos en los pacientes, que la mayoría eran pacientes en terapia intensiva o pacientes que tenían parálisis facial, es que la mayoría de los pacientes cerraron entre el día 9 y día 14, y 3 pacientes no cerraron con este tipo de parche. Y lo que vimos es que los pacientes que no cerraron eran pacientes que tenían dermatochalasis. ¿Qué es eso? Son pacientes que tenían mucha piel a nivel de lo que es el párpado, entonces cuando uno pegaba el parche quedaba flotando en la piel. Por lo tanto, este es un tipo de parche que funciona en pacientes que tienen una anatomía palpebral normal, le diría sub 60, sub 50, cuando uno no tiene un exceso de piel a nivel de lo que es el párpado.
Este es un tipo de terapia para, como les vuelvo a decir, para tratar de disminuir en forma transitoria la hendidura orbitaria, y lo utilizo actualmente en pacientes con parálisis faciales, en pacientes en terapia intensiva, inclusive lo he utilizado en varios chicos para tratar de disminuir los fenómenos exposicionales, y cuando lo presentamos en algunas revistas, y hace unos años ganamos este premio, que es el premio de córnea de Johnson & Johnson. Este que ven acá es Mark Manis, que hay un libro de córnea que se llama Kretschmer, Manis y Holland. Bueno, este es Manis y esta es Carol Karp. Por lo tanto, como conclusiones, siempre que ustedes tengan una úlcera, me parece que lo importante es que traten de pensar cuál es la causa de la úlcera. Si la causa de la úlcera es exposicional, tratar de elegir algún método. En este caso yo les mostré una forma de tratar de disminuir la hendidura, que es con este parche hidrocoloide. Elegir un método para tratar la exposición, y una de las cosas que le quería transmitir son estas dos imágenes, que es algo que yo veo específicamente cuando uno arranca, que no la tiene muy clara, es cómo es el patrón de cicatrización normal de una úlcera, que es un patrón de cicatrización pseudodendrítico, versus este paciente que tiene una úlcera con bordes grisáceos y redondeados, que es el patrón de cicatrización de una úlcera neurotrófica. Cuando uno ve ya estos dos pacientes y los puede diferenciar, es muy fácil saber cuándo un epitelio va cerrado o cuándo vamos a tener un paciente que nos va a tardar más en tener un patrón cicatrizado. Rogelio, ahí Sí. Valentina Rodríguez te adivinó inmediatamente la úlcera neurotrófica. Y yo quería saber cómo haces para hacer una toma para una muestra de una úlcera si vos estás pensando en una infección. Lo que uno hace es, le pone una gotita de anestesia y uno trata de raspar la lesión. Lo ideal es utilizar algo que se llama la espátula de Kimura, que es como una espatulita que está diseñada para esto. Es barata, inclusive la vende el Cordobés, pero si no tienen la espátula de Kimura pueden utilizar cualquier aguja, una aguja 30G, y lo ideal es diferenciar la muestra en dos partes. Una es hacer algo que es para hacer la PCR, que es tratar de diferenciar desde el punto de vista de la ADN la muestra, o sea, se saca una muestra con la agujita, en la aguja se vuelve a poner en lo que es el capuchón de la aguja, y se mandan esas agujitas justamente para la PCR. En líneas generales uno pide PCR de acuerdo a lo que sospeche, puede pedir para hongos, parásitos, acantomoebas, también puede pedir para bacterias. El tema es que la PCR para bacterias, todos tenemos bacterias en lo que es la superficie. O sea, uno tiene que pedir de acuerdo a lo que sospeche. Y después hay otro tipo de muestras que es más bien para cultivo, donde uno puede utilizar la misma aguja o puede usar un hisopo específico. Generalmente los laboratorios tienen un hisopo especial, donde uno toma la muestra de la lesión y lo va cultivando en diferentes medios de cultivos. La realidad es que los cultivos tardan más tiempo, y siempre cuando uno sospecha una infección está bueno tener un cultivo o una PCR, porque a medida que uno ya arranca con los antibióticos ocurre que se decapita la muestra. O sea, al utilizar los antibióticos, la posibilidad de que la muestra te vaya a dar positivo más tarde cuando arrancaste el tratamiento es más bajo. Por lo tanto, uno pierde un poco la ventana de poder detectar qué es lo que le está pasando al paciente. Bueno, muchas gracias. Te hago una pregunta. Yo en la PCR la pongo en solución fisiológica. O sea, tengo unos medios que con un hisopito y no lo mando en seco. Le pongo 3 mililitros de solución fisiológica y ahí lo cierro. Mira, si le pedís a los lugares donde hacen la PCR, te van a dar como un frasquito chiquitito de plástico, donde vos pones ahí la muestra. Si no, como la verdad lo que hacen es testean el ADN, o sea, que esté en seco o que esté en solución, es lo mismo, porque básicamente ellos lo que hacen es sacan la muestra y la examinan. Si parece para cultivo, sí es importante, en el caso que vos agarres la muestra, que la siembres o en un medio de transporte, que hay medios específicos para esto, sí, yo o el Stuart. O sea, vos la pones en el Stuart y después de ahí la cultivas.
Yo tengo mis sospechas de que, por ejemplo, en la FOA, es al cohete que, digamos, yo igual lo hago, pero yo también hago lo mismo que vos y uso el medio de transporte de Stuart, pero yo creo que Rossetti usa solamente el hisopo, estoy convencido de que el otro no lo usa, pero nunca nos lo va a decir porque no tiene ganas de colaborar. pero sí, yo creo que es un poco así. Bueno, muy bien. Muchas Rogelio, gracias. tengo una última pregunta antes de pasar a la de Sebas. En este sí. caso, en una transposición le pones parche, pero si fuese una úlcera igual a raíz de un trauma, ¿también recomendás el parche o recomendás solamente gotas? No. Si es una úlcera traumática y el paciente cicatriza bien, si no tiene una infección, debería cicatrizar sin ninguna oclusión. Hay una revisión que se hizo hace un tiempo en qué úlceras uno debería ocluir. Cuando yo arranqué la oftalmología, a mí me enseñaban que todas las úlceras, venía un paciente con una basurita, se la tenía que sacar y la debía tapar. Después se hizo una revisión, que hay una del Cochrane, que lo que revisaron fueron en qué úlceras conviene tapar y en qué úlceras no. Y lo que definió un poco esa revisión es que en las úlceras pequeñas, menos de 1,5 milímetros, que son la gran mayoría, no hay que taparlos. Es más, taparlos retrasa la cicatrización, aumenta la molestia, y cuando vos tapás, lo que haces es aumentás el calor y también disminuís el recambio de la lágrima, cosa que te aumenta el riesgo de infección. Por lo tanto, en úlceras pequeñas no conviene taparlo. Si el paciente tiene un trauma, uno le da una gotita de antibiótica en forma profiláctica, pero si el epitelio es normal, debería cicatrizar normal. En úlceras más grandes, es verdad que uno le pone una gotita para dilatar, para disminuir el espasmo del músculo ciliar, pero en úlceras más grandes, a veces el paciente cuando uno lo ocluye se siente mejor. Eso te iba a comentar, que a veces la oclusión tenía que ver con la dilatación y disminuirle el dolor al paciente, más que con el tema de la cicatrización, ¿no? Eso era lo que buscábamos, que esté más confortable. Bueno, si les parece, vamos pasando a la segunda clase de Sebas, así respetamos el tiempo más o menos. Bueno, buenos días. Yo, Pato, estoy también de acuerdo con vos con el tema del medio de Stuart. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar conectados. La idea es presentarles una serie de casos que tienen todos algo en común y discutir el último caso. El primer caso es un paciente de 23 años de edad que consulta porque hace 2 semanas se había puesto un cartón de LCD en una fiesta bajo el párpado del ojo izquierdo y a los días empezó a ver mal. El paciente concurre con el papá a la consulta, bastante asustado por lo que le había pasado. Era un paciente joven, sano, la verdad que no tenía ningún antecedente más que dentro del reinterrogatorio salió que hace 2 o 3 meses había tenido un fuerte cuadro gripal que lo había tenido en cama como 5 días, según lo que refería. El examen oftalmológico del ojo derecho veía 20/20, el ojo izquierdo veía 20/40, segmento anterior no tenía inflamación, y en el fondo de ojo nos encontramos con esto. Vemos que el vítreo es bastante claro, nos permite ver bien el fondo de ojo. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos múltiples placas, múltiples lesiones que abarcan sobre todo la media periferia y el polo posterior. Impresionan que están en diferentes estadios. Hay algunas más pigmentadas, como estas en el inferior, no sé si están viendo mi cursor. Y otras que eran las que más me llamaban la atención, estas que están cerca de la fóvea, que tenían bordes más espumosos, más cremosos. Y en el otro ojo vemos que también el medio estaba totalmente claro, no había inflamación, y se veían estas lesiones, todas abarcando media periferia, pero a diferencia del ojo izquierdo, este ojo no tenía compromiso, o no tenía mucho compromiso visible en el polo posterior, y eso me
me comprobaba un poco la agudeza visual que tenía en ese ojo. Bueno, viendo estas lesiones, yo me acordé de dos enfermedades que me vinieron a la cabeza que conocía muy bien, pero tenían características de estas dos enfermedades. Entonces yo sabía que estas dos enfermedades eran inflamatorias, así que en algún momento lo iba a tener que tratar con antiinflamatorios. Una aclaración que voy a hacer: todos estos casos que estoy presentando fueron pre-pandemia, para explicar un poco la conducta que tomé. Entonces, ¿placoide multifocal aguda como primer diagnóstico? En realidad tenía componentes de placoide multifocal aguda, sí, y tenía la distribución de la serpiginosa. Entonces tengo que pensar en alguna de estas dos enfermedades. Como sé que lo iba a tratar con antiinflamatorios, lo que le pido es una BDRL, una PPD para descartar las simuladoras, siempre tenerlas presentes, y estudios de imágenes para saber bien cuál de todas estas lesiones estaban activas, cuáles no, porque se veían en diferentes estadios. Entonces, el paciente vuelve a la consulta con la BDRL negativa, la PPD negativa también, y las imágenes con este patrón bastante característico que tienen estas enfermedades, que es una hipofluorescencia en las lesiones que yo sospechaba que eran las más activas, que son las centrales, una hipofluorescencia temprana. Fijémonos que en las lesiones que estaban más pigmentadas o parecían más antiguas ya se empiezan a ascender, pero en la zona central no, y a medida que pasa el estudio de los tiempos de la RFG, permanecen hipofluorescentes, pero en el final de la RFG se prenden. Este patrón es bastante característico de estas patologías, que es hipofluorescente temprana e hipertardía. En el ojo derecho, que era el que no tenía síntomas, vemos que el patrón es de efecto de ventana, está permanentemente encendido. Un estudio muy importante en este tipo de patologías es la autofluorescencia, que ahí nos marca bien las placas que están activas. Esto nos muestra un defecto en el epitelio pigmentario o en la coroides interna. Este paciente le empecé a dar corticoides, 1 miligramo kilo día, y a los 15 días vuelve a la consulta con un mejoramiento de la agudeza visual y comparamos las placas o la autofluorescencia de esas placas que estaban activas, estaban mucho mejor. Esta enfermedad se llama Amphiginus, la conocemos como Amphiginus, pero en realidad el primero que la describió fue Jones y la describió como una relentless placoid chororetinitis. Es una enfermedad que tiene características, como decíamos, del AMPI, que es la epitelopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, por eso le decimos AMPI, es mucho más fácil, mucho más rápido de decir. Y el primero que utilizó el término Amphiginus fue Nusselbat como parte de un espectro de la serpiginosa. La verdad que el comportamiento, lo único que comparte con la serpiginosa es que en el 35% de los pacientes tiene recaída, tiene reactivaciones de esta enfermedad, tiene predilección por el sexo masculino. Por lo general se suele asociar a un síndrome gripal previamente y en el 80% es bilateral, pero lo característico es que son lesiones de bordes geográficos chiquitas que no confluyen entre ellas y abarcan media, periferia y polo posterior. Por lo general no tienen inflamación ni en segmento anterior ni en segmento posterior y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la serpiginosa, como dijimos recién, que el patrón de afección es diferente. Recordemos que comienza peripapilar y se va expandiendo en forma centrífuga hacia la periferia. Es una enfermedad bastante difícil de manejo, deja mucho daño, deja atrofia de la coriocapilaris, y la otra patología con la que tenemos que hacer diagnóstico diferencial es con la serpiginoide secundaria a tuberculosis. Nos fijamos que este patrón es bastante parecido a la serpiginosa, pero solemos encontrar retina sana entre medio de placas nuevas activas. Seba. Sí. Perdón mi ignorancia, pero yo tenía la idea de que la serpiginosa era bastante escaso por TBC.
¿Cuál es la diferencia entre serpinginosa y serpinginoide? Que una podemos corroborar que es secundaria a la TBC, que es la serpinginoide, y el patrón, en realidad el patrón de activación. Por lo general, la serpinginoide, cuando lo tratamos, tenemos que hacer tratamiento para tuberculosis y suele resolver. Hay casos en los que una vez que se termina el tratamiento para tuberculosis tenemos que seguir con inmunosupresores porque se desencadena un mecanismo inflamatorio también. En cambio, la serpinginosa no le hacemos tratamiento tenemos tuberculosis por lo general negativa y hacemos tratamiento inmunosupresor directamente. ¿Pero y qué es esa? ¿Es inflamatoria nada más? Es inflamatoria, sí. Sí, la serpinginosa es idiopática, vos te descartás todo, no tenés causa. Exactamente. Y por lo general, las nuevas lesiones, porque suele tener recaídas que pueden pasar en meses siguientes o en años siguientes, las recaídas son en forma conjunta o al lado de la cicatriz previa. No genera estas nuevas lesiones dejando retina sana entre medio. Esa es la característica más importante y que nos puede hacer diferenciar. Y bueno, como decíamos, el otro diagnóstico diferencial era el que tenía esta paciente de 40 años, que consulta porque hace 15 días se había tapado el ojo derecho y se dio cuenta que había visto que veía mal. Consultó a un oftalmólogo, le pidieron serología para toxo, entonces nos viene a nosotros para hacer una segunda consulta. Como antecedentes patológicos, la señora tenía un antecedente de cirugía bariátrica y también, de vuelta, un cuadro gripal 15 días antes que le suceda esto. En este caso, el segmento anterior no tenía inflamación, el vítreo se ve bien claro y vemos una placa de bordes geográficos amarillo cremoso que impresionaría en algunos sectores donde que hubiera algún desprendimiento seroso también. Aquí hay otra plaquita que impresiona que quiere ir confluyendo con la placa más grande, y en el ojo derecho, que era el asintomático, vemos que hay todo un defecto del epitelio pigmentario también, como una redistribución del pigmento. Entonces estaban afectados en realidad los dos ojos y era un camino de la misma evolución de esta enfermedad, que es el AMPI. Vemos la autofluorescencia, que es muy útil para nosotros, cómo autofluorece la lesión activa y de vuelta. El patrón de la RFG, hipofluorescencia temprana, que persiste en tiempos medios y se enciende o filtra en tiempos tardíos. Este es el ojo derecho, donde vemos el efecto ventana de esas lesiones que veíamos al principio, que también está afectado. Y esta enfermedad, esta señora también le dimos corticoides para tratarla. Esta enfermedad, el primero que la describe es Donald Gass, y la describe como una placa, lesiones placoides que confluyen en el polo posterior, que hacen bajar la visión y que solían resolver espontáneamente, muchas veces asociadas a síndromes gripales también. Pero desde este reporte de 1968, deja la duda o plantea, y a partir de allí se empieza la discusión a ver si realmente es una enfermedad del epitelio pigmentario o es una enfermedad de la coroides que repercute en el epitelio pigmentario y en la retina externa. Las complicaciones que pueden tener estos pacientes son las membranas neovasculares. Entonces es muy importante saber, y siempre se discutió también, como suelen resolver sin muchas lesiones, si se tratan o no. Nosotros a esta paciente la tratamos y a las 6 semanas vemos cómo va resolviendo la lesión, pero tampoco nos da mucha información si esto fuera una inflamación coroidea, dormido, amor. Si está activa o no. El caso 3 es un paciente de la doctora Agustina Palacio, que es también un chico joven, 25 años de edad, que consulta porque hace 3 semanas empezó a ver borroso, pero del ojo derecho, pero empezó a mejorar cuando consultó con la doctora. Previo a verlo a la doctora, había visto otro oftalmólogo que le había dicho que tenía drusen en su ojo derecho.
El paciente como antecedente patológico era un chico sano que hace un mes atrás había estado 48 horas con fiebre y después de la fiebre tuvo le aparecieron lesiones papuloeritematosas en las palmas de las manos, en el pie y ampollas o llagas en el paladar duro, una enfermedad mano-pie-boca. Entonces, en el fondo de ojo, en el segmento anterior no había inflamación, en el fondo de ojo, digamos, el vítreo bien claro, nos permite ver bien, y se ve acá en la zona suprafoveolar un puntillado amarillento, como un pequeño defecto, unilateral, el ojo izquierdo era totalmente sano. En la anerita también vemos este defecto que en el otro ojo no está, y en la autofluorescencia volvemos a ver el patrón de hipo- e hiperautofluorescencia, como un moteado superior a la fobia. Le piden una OCT, y en la OCT se puede apreciar bien la alteración a nivel del epitelio pigmentario, sobre todo en los sectores apicales del epitelio pigmentario y en la zona elipsoide, que es la zona de interdigitación de los fotorreceptores. La doctora estuvo muy bien en pensar en una patología que es una maculopatía unilateral idiopática, que una vez que se la describió, que fue Januzzi, la describió como idiopática, pero posterior se la asoció fuertemente al virus Coxsackie. Entonces les pidió una serología, y el Coxsackie, si recordamos, produce también la enfermedad mano-pie-boca. Los títulos vinieron altos, la doctora tomó una conducta expectante y a los 3 meses el epitelio pigmentario y la zona elipsoidea se restituyeron ad integrum y la agudeza visual se recuperó totalmente. Como les contaba, esta maculopatía idiopática aguda unilateral la describió Januzzi en 9 pacientes. De estos 9 pacientes, 7 refirieron un síndrome gripal previo y era baja visión unilateral y con características a nivel de la OCT, defecto del epitelio pigmentario, afección de la retina externa, la zona elipsoidea, y en algunos casos se asociaba a desprendimientos del neuroepitelio. Más tarde, este mismo cuadro se lo empezó a asociar más fuerte al Coxsackie. Y no es la única patología, y por eso es que les estoy mostrando estos casos. Hay un grupo que recientemente, el grupo de Steven Ye, utilizó las imágenes multimodales para tratar de entender un poco la fisiopatología de todo este grupo de enfermedades. Porque como les contaba, al principio, cuando Donald Gass la describió viendo o nombrando el principal componente de afección que podemos ver en el fondo de ojo. Pero siempre se discutió si la afección era coroidea o no. Y diremos, bueno, ¿qué interesa esto? Porque también siempre se discutió si se tratan estos pacientes o no. Lo único que teníamos para guiarnos un poco era la autofluorescencia y el verde indiocianina, si lo hacíamos. Pero el verde indiocianina, que sabemos que nos muestra la circulación coroidea, en estos tipos de enfermedades da un patrón de hipofluorescencia temprana que se perdura en el tiempo. Siempre quedó la duda si es por hipoflujo a nivel coroideo o por el daño del epitelio pigmentario que genera un bloqueo. Con el advenimiento de nuevas tecnologías, estas incógnitas se empiezan a resolver un poco. Primero, este grupo lo que hizo es evaluar con imágenes multimodales y demostraron que el compromiso en la coroides es previo al deterioro en el epitelio pigmentario y en la retina externa. Y una vez que resuelve, tratándolo con corticoides, se reestructura el epitelio pigmentario y la retina externa, el hipoflujo sigue estando, permanece un poco más. Y todos sabemos que si tenemos isquemia en la choriocapilaris es un estímulo suficiente para desarrollar una membrana neovascular con las consecuencias que esto puede llegar a traer. Y ellos observaron también que el Coxsackie, que es un enterovirus, un
virus de la familia picornavirus que tiene particularidad tropismo por las uniones estrechas que hay en el epitelio pigmentario y también las hay en los plexos coroideos, este virus puede desencadenar una respuesta inmune. Eso es lo que vieron ellos, que cuando subían los anticuerpos para el Coxsackie era cuando se producía esta enfermedad o afección mayor en esta enfermedad. También conocemos que este virus puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central, dejando secuelas, porque lo que hace el virus es, se introduce en las células a través de las uniones estrechas y a través de receptores específicos que comportan con el adenovirus e inhibe la autofagia, que es la autofagia de organelas, que es el método de, si se quiere, reemplazar la apoptosis que tienen estas células que no se regeneran. Entonces, no solo ellos descubrieron esto, que en realidad, o demostraron que sigue habiendo un influjo, sino también este grupo, el grupo anterior lo había hecho solamente con el AMPI, y este grupo agarró todas este tipo de enfermedades, y con el advenimiento de la OCT, de la angio-OCT y el modo ANFAS de la OCT, podemos ver claramente cómo acá en la foto A, donde estoy mostrando con el cursor, hay un defecto en la etapa aguda de la enfermedad de la coriocapilaris, que después se replica en la retina externa, y esto en amarillo describe el hipoflujo coroideo. Lo mismo aquí. A medida que va resolviendo en la foto B el defecto que nosotros podemos llegar a ver en el fondo de ojo, porque cómo seguimos estos pacientes, hasta cuándo los tratamos, hasta cuándo hay un estímulo que me puede generar una membrana neovascular. Bueno, vemos que esto es lo que podemos llegar a ver, sigue habiendo hipoflujo. Entonces, para nosotros capaz el paciente está curado y, sin embargo, puede haber un hipoflujo. Este tipo de tecnología no invasiva todavía genera muchos artefactos, todavía genera muchas imágenes que quizás no son, entonces para el uso diario seguiremos usando la autofluorescencia, pero creo que es un método no invasivo que nos va a ayudar y mucho en este tipo de enfermedades en el futuro, y en un futuro no muy lejano. Entonces, habiéndolos empapado un poco de todas estas patologías que en realidad son coroideas y que repercuten en el epitelio pigmentario y en la retina externa y que nos pueden dejar secuela en estos pacientes, les quiero presentar este caso, y sí, este caso lo quiero debatir con ustedes. Este señor es un hombre de 50 años de edad que consulta porque le había bajado la visión súbitamente hace 15 días del ojo izquierdo. Previamente había tenido también un síntoma gripal, pero a diferencia de los anteriores había tenido conjuntivitis. Entonces él le echaba la culpa a la conjuntivitis, consultó a un oftalmólogo, le dijeron que tenía algo en la mácula y que tenían que inyectarlo con antiangiogénicos. Entonces pide una segunda opinión. Por lo general los pacientes, cuando le decimos que le queremos pinchar el ojo, suelen hacer esto. En el fondo de ojo, el segmento anterior no tenía inflamación, no había ni una célula, en el vítreo tampoco. En el ojo izquierdo lo que veíamos era este puntillado, de vuelta naranja, amarillento, perifoviolar. Así que yo dije, bueno, había visto el caso de la doctora Palacio, dije, esto es una maculopatía unilateral aguda e idiopática secundaria al Coxsackie o algún virus de esto. Así que esta era la OCT que traía el paciente. Nos fijamos en el ojo derecho, estaba intacto, y de vuelta, el mismo patrón en la OCT. Defecto del epitelio pigmentario con alteración de la elipsoide. En la imagen de autofluorescencia, que es con la que voy a controlar a estos pacientes y voy a seguir a ver si están respondiendo en el tiempo o no, vemos también este moteado autofluorescente perifoviolar. Y en la RFG, de vuelta, el patrón, pero menos marcado, de hipofluorescencia permanente, que apenas tiñe en la última imagen. Entonces,
frente a este cuadro, ¿ustedes qué hubieran hecho? Juan, si querías poner la pregunta, ahí tienen unos segundos para contestar. Seguro que tiene trampita. ¿Cómo? Seguro que tiene trampita. No sé. Capaz que no. Bueno, Juan, a ver. Perfecto. Bueno, algunos 17%, pero la mayoría le pediría PPD, BDRL y FTAPS. Y qué bueno que ninguno se aburrió. Bien, seguimos entonces. Le pedí exactamente lo que ustedes dijeron, pero también le había pedido el Coxsackie. El problema de este paciente es que, por lo general, yo no suelo pedir muchas cosas porque sé que tenemos un sistema sanitario bastante deficiente y cuanto más cosas le pedimos, más demoran los pacientes y ponemos en riesgo muchas veces la visión de estos pacientes. Pero como yo sabía que era una enfermedad autorresolutiva, tampoco es que me asusté tanto. Me comuniqué con el paciente, me dijo que bueno, que había tenido que viajar, que en el hospital de su obra social no le hacían el Coxsackie, que justo después le agarró una alergia que se estaba viendo con el dermatólogo y que, bueno, una vez que vaya al dermatólogo, estas eran todas comunicaciones que tenían con el paciente, ahí le iban a dar el laboratorio que se había hecho y me iba a venir a ver. Me vino a ver después de 2 meses. El paciente, cuando me viene a ver, ¿era alergia o era un rash? Cuando me viene a ver, le había bajado la visión del ojo derecho, ya había inflamación en cámara anterior, había precipitados queráticos finos, positivos, había vitreitis. Esos precipitados en la retina dan la respuesta. Por eso, no era un rash, no era alergia. Ahora le voy a mostrar qué era. Tenía papilitis, vemos estos infiltrados superficiales retinales, bien conocidos por la doctora Chandy también. Y en el ojo izquierdo, que era el donde tenía la maculopatía unilateral, también había células en cámara anterior, había una reacción inflamatoria, y vemos estos precipitados retinales, superficiales, que son bastantes, no son patognomónicos, pero son muy sugestivos de la patología que tiene este paciente. El rash, la alergia que tenía el paciente en los brazos son estas placas rosáceas, las tenían en el brazo y las tenían en el tronco también. Y cuando me da el laboratorio, el Coxsackie no se lo habían hecho, pero sí me trajo una BDRL positiva de 1024 DILs. El dermatólogo, cuando lo vio, el mismo que le estaba tratando la alergia, le había aplicado 2 dosis de penicilina intramuscular. ¿Es suficiente esto para tratar una sífilis ocular? No, todos sabemos que error. no. No, de la sífilis ocular la tenemos que tratar como una neurosífilis. Entonces le indiqué la penicilina cristalina, se internó el paciente, estuvo 15 días internado y cuando volvió su cuadro había resuelto totalmente. Vemos que la papilitis no se fue del todo, pero la agudeza visual había mejorado totalmente y ya no había células inflamatorias ni nada por el estilo. Y la OCT, vemos el patrón que había resuelto, este patrón, que afección del epitelio pigmentario y la zona elipsoide había resuelto casi por completo. Entonces, esto es una placoidea posterior secundaria a sífilis, también resuelta, descrita por Donald Gass, es un secundarismo de la sífilis. Se puede dar con estos precipitados superficiales retinales que son muy sugestivos, descritos por este trabajo que es donde participan la doctora Chandy y el doctor Emilio Dodds, y por ejemplo en este paciente que en un ojo tenía una placoidea posterior y en el otro ojo aparecían los precipitados superficiales. ¿Qué es lo importante? Y me puse a investigar un poco para saber, para aprender en los próximos casos, porque la verdad que si yo me guiaba con lo que tenía en el consultorio y quería resolver rápidamente,
me fijaba en la OCT y la verdad que el patrón era bastante parecido. Teníamos afección del epitelio pigmentario, estos picos de estos puntos hiperreflectivos en la zona apical, alteración o disrupción de la elipsoide, pero en este trabajo de Francesco Picci, utilizando también las imágenes multimodales, lo que podemos ver, que a diferencia del otro grupo de patologías, es que en el verde indocianina, que es esta línea de estudios que estoy mostrando aquí con el cursor, sería el tercero, no está ese hipoflujo bien marcado en la coroides. O sea, no habría en estos pacientes isquemia coroidea que tratar. Y eso nos puede dar una gran ayuda. ¿Vamos a mandar a hacer un verde indocianina a todos estos pacientes? No, la verdad que no, porque es un método invasivo. Pero, ¿por qué traigo esto a colación? Porque quizás el día de mañana, cuando el modo ANFAS y la OCT angio mejoren y no nos generen tantos artefactos, nos pueden llegar a ser de ayuda en el consultorio para ver estos pacientes y para poder resolverlos rápidamente y para poder seguirlos y discriminar cuál me puede llegar a ser en el tiempo una placoidea por sífilis o cuál puede llegar a ser por AMPI. Como conclusiones, entonces, lo importante, como siempre digo en estos pacientes de uveitis, es cada consulta preguntar un poquito más, porque siempre le sacamos algún dato más que nos pueden orientar y nos pueden ayudar. Nunca el paciente, sobre todo en el primer paciente que entró con el padre, me quería contar a escondidas que se habían metido un cartón del LCD abajo del ojo y que estaba asustado. Nunca nos van a decir todo de entrada. Entonces hay que preguntar y repreguntar. Todo este grupo de enfermedades, sobre todo las primeras y no la del caso que discutimos recién, impresionaría que son enfermedades inflamatorias coroideas y potencialmente sistémicas también. Entonces, ¿vale la pena tratarlas? Yo diría que sí, para evitar las complicaciones que puede dar una membrana neovascular. Hay que pedir estudios complementarios sabiendo qué es lo que estamos buscando. Cada uno, fíjense, cuando usan recién el uso de imágenes multimodales, ahí nos dan el todo, porque cada estudio nos está mostrando una sola parte de la película, es como una sola foto de toda la película entera, y a veces nos confunde o nos dejan, como en el paciente de la sífilis, a inyectar, a querer inyectar un antiangiogénico en una patología que de nada servía. Y la clínica cada vez se apoya más en tecnologías menos invasivas, pero yo creo, esto es mi opinión, que todavía falta. Por lo tanto, estos pacientes los seguiré pidiéndoles la autofluorescencia, que es un estudio, como dice la doctora Chandy, bueno, bonito y barato. Quiero agradecerle a la doctora Palacio, al doctor Emilio Dotz, que compartimos los pacientes, y al doctor Valenzuela, que organizó todos esos ateneos y da tanta difusión. Esta charla la había preparado para contarles quién es Albert Hoffman, el científico de Bayer que describió el LSD, pero en realidad en este año tan particular que hemos tenido, con tantas pálidas que hemos tenido y que muchas veces escuchamos a nuestros dirigentes y qué sé yo, hablar tan mal de la palabra mérito, quería cerrar con esta foto que encierra lo que es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y todo lo que engloba el mérito. Así que muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Fanático. Yo quiero comentar una cosa, Sebas, que acá en esta serie de casos que vos mostraste es donde más se ve todavía el valor que tiene la RFG en todo lo que son síndromes de puntos blancos y este tipo de lesiones en placa, porque este patrón de hipofluorescencia temprana con hiperfluorescencia tardía que mostraste y que también se ve en algunos casos no tan exudativos de la arada, o sea, tienen ese mecanismo de inicio común que es el inflamatorio del lobulillo coroideo, ¿no? Entonces, acá es donde sin duda la RFG es
por lo menos para establecer el diagnóstico. Después sí seguirlo con la autofluorescencia, pero totalmente. Sí, es donde y se yo usa. Dos cosas cortitas, tal cual para apoyar lo que dice Laura, la importancia del RFG, y lo que me pareció re interesante es que mostraste 3 casos primeros de puntos blancos, ¿no? Un AMPI, una placoidea, una maculopatía unilateral aguda, y que en los 3 tenían un síndrome gripal primero, ¿no? Y cuánto en realidad, nosotros tontos decimos idiopático, en realidad hay un montón de virus, así como en su momento estaba la neuroretinitis de Leber, que la causa era la Bartonella y no sabíamos. Yo creo que hay un montón de causas idiopáticas que en realidad son virus o bacterias que o no sabemos que son las causantes, y posiblemente en un futuro muchas de las cosas que le decimos idiopáticas dejen de serlas. Totalmente, Agus. Eso es lo que siempre les dice el gurú Emilio, que cuando hablamos de idiopático es el idiota del médico que no conoce la patología. Totalmente no de quería acuerdo. decirlo así, pero, no, pero lo dice así, es así. Es verdad. Totalmente de acuerdo, y más que nada en que la tecnología, o sea, la ciencia a nivel de receptores y mecanismos patológicos va avanzando. Y se sabe muy bien dónde actúa este tipo de virus y qué receptores, y que necesita una upregulation de estos receptores para poder infectar, y que también me pueden traer, así como afectar el ojo, me pueden afectar a nivel sistema nervioso central y pueden dejarme secuelas. Entonces creo que no es para desmerecer. Hoy en día vamos a tratar la inflamación, pero quizás el día de mañana podamos tratar directamente la causa. Tal cual. Y después la otra cosa es que yo creo que en muchos de los puntos blancos está la respuesta en la coroides, bien como dijiste. En Estados Unidos hacían una cosa que está buenísima, que cuando hacían las RFG, inyectaban al mismo tiempo la fluoresceína y la indocianina verde. Entonces hacían las fotos al mismo tiempo y tenías mucha más respuesta. Acá la indocianina verde es muy cara, mucho más cara que la fluoresceína, por eso la gente no hace indocianina verde. Y además tenés que tener en lo que sacás la foto, el retinógrafo tiene que tener un filtro especial que también es muy caro. Por eso en general, creo que salvo en el Instituto de la Visión, no se hace indocianina verde en ningún lado, es un estudio re caro, y puede ser, como bien decís vos, que en un futuro el ANFASA OCT o el angio OCT nos ayude a poder ver mucho mejor la coroides y poder entender mejor los síndromes de puntos blancos, que es como una gran incógnita. Totalmente, y siempre estuvo la duda, que, como les decía, si ese hipoflujo o hipofluorescencia era por daño del epitelio pigmentario o realmente por un hipoflujo que veíamos en el verde y Otra cosa que por ser vieja aprendí, que cuando hay que pensar en sífilis y el interrogatorio no nos descarta nada, pues la mayoría de los pacientes que fueron positivos y era sífilis no referían el chancro primario, la lesión primaria, nunca la mencionaban, los interrogábamos buscando eso y no recordaban, no lo habían registrado, no lo habían tenido, no lo sé, pero prácticamente ninguno la refería, así que hay que pensar igual y descartarla. Totalmente, y está siendo muy prevalente hoy en día en la sociedad y en todos los grupos etarios. De hecho, este paciente que les presenté, que vino a la consulta con la mujer, y después nunca más vino la mujer, pero... Culpa bueno, tuya. Es para pensarlo, y hemos estado escuchando casos en todos los grupos etarios, así que es para tenerlo en cuenta, y en vez de a veces mandar un laboratorio gigante de perfil reumatológico